En este vídeo os voy a enseñar cómo he pasado de tener un parachoques rayado, la pintura se caía a cachos y había varias partes que estaban deformadas, a tener un parachoques que parece sacado de fábrica. Y como estáis viendo, ya lo tenemos desmontado. Aquí tenemos un golpe bastante grande, en esta zona está un poco deformada y aquí también tenemos que reparar este golpe, como veis. Para lijar toda la pintura que se caía y dejar la superficie más o menos lisa, he utilizado esta lija de 80 con un taco. Y está claro, si tenéis lijadora, no os lo penséis, hacerlo con la lijadora que os vais a ahorrar muchísimo trabajo. Yo en este momento no disponía de ella y lo he tenido que hacer con la mano. Ya lo tenemos lijado, ha sido bastante trabajo y más a mano. Os lo digo, hacerlo con máquina si podéis, pedirle al vecino o a la vecina, da igual, pero intentar hacerlo con máquina. Ahora pasaremos el aire y veremos qué es lo que hay. Y aquí tenemos uno de los problemas, le daremos aire caliente y lo sacaremos hacia afuera. He pasado la pistola de aire caliente por toda esa zona hasta que he visto que esa parte se ha puesto más blanda. Poco a poco he ido sacando el golpe de dentro para hacia afuera. Tener cuidado, está bastante caliente, yo me he quemado un par de veces. Cuando he conseguido sacar parte del bollo, la pintura exterior se ha empezado a desconchar. Si os pasa lo mismo a vosotros, no os preocupéis, es normal. El plástico vuelve a su sitio y la pintura que había ahí ya sobra. He quitado la pintura con una espátula y le he vuelto a pasar una lija de 80 para igualarlo todo. Ya he sacado el bollo, he lijado todas las partes afectadas con lija de 80 y ahora lijaré con esta lija de 320 toda la superficie del parachoques para igualarlo todo. Ya tengo todo lijado con la lija de 320, os vuelvo a repetir, intentar conseguir una lijadora, os vais a ahorrar muchísimo tiempo. Tiempo y esfuerzo, que yo esos días dormí como un niño. Una vez que he quitado el polvo con aire, le he pasado un trapo húmedo con un poquito de agua por toda la superficie. Una vez seco, lo he limpiado con desengrasante. Para toda esta zona que está afectada, utilizaremos esta pasta especial para plásticos, que también lleva su catalizador especial. Esta pasta la podéis aplicar sin miedo. Contra más dejéis, mejor. Luego ya nos preocuparemos de lijarlo bien. Y después de haber estado un buen rato aplicando esta pasta y haberle dado bastante carga en los sitios más afectados, habré gastado más o menos medio bote de pasta. Ahora, una vez que tengamos seca esta pasta, lijaré toda la sobrecarga con una lija más gorda. Empezaré con una lija de 80. Esto hará que toda la sobrecarga de pasta que he echado pueda lijarlo más fácil. Una vez que tengamos todo lijado, intentaremos llegar a partes más detalladas como los recovecos, los sitios más pequeños y difícil acceso, lija en mano, y con mucha paciencia iremos lijando todas esas partes. Una vez de haber lijado toda la pasta que he aplicado con una lija de 80, terminaré lijando el parachoques completo con una lija de 180 para afinar y que quede todo el parachoques igual.
Y esto ya es otra cosa, ya ha quedado totalmente lijado, todo igualado y como veis todas las imperfecciones ya se ha quedado a parejo con el parachoques. Como veis en estas zonas ha quedado totalmente liso, muy liso, bastante trabajo. Yo recomiendo que tengáis una lijadora en máquina automática porque en mano la verdad es que he tardado mucho y me ha costado bastante. Voy a utilizar este spray a parejo, es una imprimación que se utiliza mucho en automoción y yo he querido invertir un poco más en material y saber que el acabado va a ser bueno y que en un futuro no voy a tener problemas de desconchado. Que los desconchados de pintura en los parachoques suele ser porque todo este proceso se ha hecho mal, no se ha ejecutado bien o la pintura que habéis utilizado o que la gente utiliza no es la adecuada para estas cosas. Como estáis viendo, estoy dando poco a poco a todas las partes afectadas primero, más o menos dejando un espacio entre el spray y el parachoques de unos 15-20 centímetros y sin darle mucha carga. Recordad que para hacer este tipo de trabajo necesitaréis adoptar medidas como lo estoy haciendo yo, que estoy utilizando una mascarilla de gases. Y este es el resultado de haberle dado 3 manos de aparejo. La verdad es que ha quedado impresionante. No se ve nada de lo afectado que había antes. Incluso todas las rayas que teníamos por esta parte, incluso en esta parte del parachoques que estaba doblado, no se ve nada ya. Y en esta zona pequeña también había bastante golpe que no se ve nada. Es que es increíble. Ha quedado muy bien. Para finalizar todo este proceso utilizaré esta pintura que es spray texturizado para dejar un acabado no liso sino con un poquito de textura, ya que el parachoques es una zona sufrida y con esto se protege mucho mejor. Lo primero que hago antes de empezar a pintar es verificar hacia qué lado va el abanico de la boquilla y saber si toda la pintura que echa esa boquilla es la adecuada para el parachoques. Bueno, lo que vendría a ser verificar si el spray va bien. Una vez de haber verificado que el spray va bien, iremos echando capas muy finas de pintura. Esto quiere decir que hay que echar muy poca pintura poco a poco, a una distancia de unos 15-20 centímetros del spray al parachoques. Es mucho mejor hacerlo así, da igual que sean 3-4 manos, si echas demasiado, ahí te aparecerán chorretones por la sobrecarga de pintura. Seguí el mismo proceso de pintado 3 veces. Hubiera sido mejor darle una mano de imprimación pintura mate y 2 de pintura texturizada, pero yo le di 3. Mientras se secaba el parachoques aproveché ese tiempo para hacer estas llantas, que tenéis un vídeo que os dejaré en una de las tarjetas de aquí arriba para que podáis ver cómo lo he hecho y con qué tipo de pintura, ya que estas pinturas son todas diferentes. Una vez que he terminado de hacer el parachoques delantero, voy a empezar con este parachoques trasero. La única diferencia es que las pestañas estas están rotas. Lo lijé igual que el parachoques delantero. Le di la misma pasta y lo lijé. Le di 3 manos de imprimación. Y lo pinté con spray negro texturizado. Quedó impresionante también, como si fuera nuevo. Y si queréis ver los parachoques cómo han quedado después de haberlo montado, os dejo este vídeo. Si os ha gustado este vídeo, hacérmelo saber dándole un me gusta. Y si queréis ver más vídeos como este, suscribiros y activar la campanita para que cuando suba un vídeo os avise.